Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo que nos tocó el análisis de la calidad de aguas superficiales con Machine Learning. El grupo está conformado por mi persona, Christopher Blandón Hernández, Merlin Damari Serna Zamora, Joana Patricia Aguilar Valerio, Laura Daniela Serrano Carpio y Alison Karina Araya Muñoz. Esto es parte del proyecto final del curso de Machine Learning. Bueno, ahora hablando sobre los objetivos del proyecto, y este se centra en analizar la calidad del agua en fuentes superficiales mediante técnicas de aprendizaje automático. Ok, para tener un poquito claro esto, es que se aplicaron modelos de clustering y clasificación para identificar patrones y predecir el nivel de afectación. Bueno, ahora teniendo eso claro, la compañera nos va a explicar un poquito sobre los gráficos. Bueno, buenas tardes. En esta diapositiva número 3 podemos ver en el gráfico que se eliminaron valores nulos y duplicados, se ajustaron los formatos y tipos de datos, se hizo la estandarización de variables categóricas y numéricas. En total se eliminaron 648 filas, 4 columnas que tenían todos sus valores nulos y además se ajustaron datos que tenían los valores NaN cambiándolos por la moda. También podemos ver, el gráfico muestra que del total de datos limpiados, el 49% eran valores nulos, el 18.4% eran datos duplicados y el 32.7% fueron datos ajustados, probablemente corregidos o transformados por su uso. Esto refleja el trabajo realizado en la limpieza y estandarización de datos. Por acá en la diapositiva número 4 podemos ver la visualización, perdón, de la distribución de variables o boxplots y la identificación de outliers. El gráfico nos muestra que la mayoría de los valores de DBO, demanda bioquímica de oxígeno, se concentran en rangos bajos, pero existen muchos valores atípicos u outliers dispersos hacia valores altos, indicando posibles anomalías o variabilidad extrema en los datos. Y por acá en la diapositiva número 5 podemos ver el clustering o K-means. Se agruparon los datos en tres clústeres usando el método del codo, clasificación no supervisada para explorar estructuras ocultas en los datos. El gráfico nos muestra cómo se agruparon los datos en tres clústeres distintos según su nivel de pH, permitiendo identificar patrones y diferencias entre grupos de observaciones. Buenas compañeros, profesor. A mí me corresponde la aplicación del K-means. Para este gráfico estamos demostrando el promedio de toxicidad por K-means, en el cual se utilizaron 4 clústeres, el 0, 1, el 2 y el 3. En el grupo 2 se puede demostrar que es el que tiene mayor toxicidad, llegando al 2.6. En el 0, 1 y 3 se puede ver un nivel inferior llegando a 0.9. Se utilizó el método de Coe para determinar la K. Según este gráfico, entonces se puede revelar que algunos grupos tienen mayor toxicidad que otros, es decir, el grupo 2, lo que sugiere que la calidad del agua varía según la ubicación geográfica y permite identificar zonas con mayor contaminación, priorizando acciones ambientales. En esta diapositiva vemos los clasificadores utilizados, los cuales fueron los árboles de decisión y el rainforest. Comparando el primer gráfico del desempeño del rainforest, se puede mostrar que la accuracy, la precisión y el redcal y el F1 fueron los más altos. Y en el gráfico de abajo podemos ver que el oxígeno y el dióxido de oxígeno alcanzaron los porcentajes más altos, con un 0.35 y 0.32 por debajo al colifolder, lo que puede mostrar que Rainforest es el clasificador más óptimo, ya que es preciso, generaliza mejor y es el más recomendado para tareas reales y no necesitas interpretar fácilmente el modelo. Buenas tardes, profesora Cargo y compañeros. Sobre el mapa de calor, el rojo fuerte indica que dos variables suben o bajan juntas. A esto se le conoce como correlación positiva, mientras que el azul fuerte significa que una sube mientras la otra baja. Esto vendría siendo la correlación negativa. La demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno tienen una relación muy fuerte del 0.98, lo cual es normal porque ambas miden contaminación orgánica. La demanda biológica de oxígeno y el oxígeno disuelto en superficie
tienen una relación negativa del menos 0,96, lo que indica que cuando hay más contaminación baja el oxígeno disuelto en el agua, mientras que el UFS y E. coli también están muy relacionadas. El 0,99 sugiere que ambas indican contaminación fecal. Resultados de los agrupamientos de latitudes y longitudes con el CAMENS en el mapa de México. El clúster rojo indica una zona con características específicas, como por ejemplo mayor contaminación o diferentes condiciones hidrográficas, mientras que el clúster azul, más al sur, representa otra región con condiciones distintas, quizás más tropical o con diferente uso de suelo. Por último, el clúster celeste, que domina al norte de México, podría sugerir diferencias ambientales o climáticas. Buenas tardes, profesor y compañero. Vamos a mostrar el modelo de clasificación. Por acá tenemos una tabla, Random Forest, donde muestra perfectamente los datos clase 0 y clase 1 y 2 con valores de precisión RECAL y F1 score desde el 1,00. En cada clase esto indica que no cometió errores en la predicción sobre los 699 datos evaluados. Esta matriz de confusión muestra que el modelo Random Forest clasificó correctamente todos los datos. Clase 0, 492 predicciones correctas. Clase 1 y clase 1, 800 correctas. Clase 2, correctas, que es desde el 127. No hay errores de clasificación, lo que confirma una predicción perfecta, el 100% del modelo. Continuamos con el matriz de desempeño. Acá tenemos un gráfico de matriz de desempeño, de confusión. Se evaluó la precisión del modelo, se utilizó matriz de confusión y clasificación del código. Por acá tenemos el código, clasificación de reportes y confusión de matriz, reportes de clasificación. Por acá tenemos las clasificaciones, que fue desde el 0, que fueron 492, desde el 1, que fueron las 800, y continuamente el 2, que fueron 127. Continuamos con los hallazgos clave. Primera parte. Gran parte de la mediana tiene un valor alterado a la mediana cuando normalmente tienen valores más bajos. Variación de datos. La gran mayoría tienen menos bacterias, sin embargo, algunas muestras salen más alteradas. Valores extremos. Los gráficos de caja, botplots. Vimos que hay puntos que están muy lejos del resto. Esos puntos nos dicen que hay casos donde la contaminación es muy alta. Puede que hayan errores en la medición. Oxígeno de toxicidad. El oxígeno de toxicidad, algunas varias muestran que están bien, pero en otras es muy bajo y eso puede afectar a los peces, plantas que viven ahí. La toxicidad es generalmente baja, pero también hay casos donde es un poco más alta. Bueno, como parte de los hallazgos, también tenemos que para predecir la calidad del agua fue la DBO, que esto confirma que la DBO es un buen indicador del nivel de contaminación orgánica en el agua. Por otro lado, es importante mencionar sobre el modelo de Random Forest, que esto tuvo un mejor desempeño que el árbol de decisión. En este caso, si comparamos ambos clasificadores, Random Forest obtuvo una mayor precisión, ¿verdad? Y métricas más sólidas. Y por otro lado, el modelo logró distinguir bien entre las tres clases de calidad del agua, aunque hubo algunas confusiones entre clases vecinas, como por ejemplo entre clase 2 y clase 3. Acá el desempeño global fue positivo y por otro lado también, como lo mencionó la compañera, la matriz de confusión
buena proporción de aciertos, ¿verdad? Y la división de los datos fue certificada y balanceada. Que en este caso, si vemos que se utilizó un train test split con Stratify, lo cual aseguró que las tres clases estuvieran bien representadas en el conjunto de entrenamiento y prueba. Por lo tanto, obviamente, esto nos ayudó a evitar sesgos y obtener resultados más confiables. Bueno, ahora como modo de conclusión, hay que tener claro que la demanda biológica de oxígeno fue la variable más influyente en la predicción, ya que es uno de los principales indicadores de contaminación orgánica en cuerpos de agua. Por otro lado, otra conclusión que tenemos y que es de suma importancia es el modelo de Random Forest, que fue el más efectivo comparando con el árbol de decisión, ya que, como lo mencioné anteriormente, tuvo mejores resultados en cuanto a exactitud y rendimiento en general. Otras variables como el DQO, coliformes fecales, y la toxicidad también fueron importantes porque estas como que pudieron aportar información clave para entender el estado del agua desde diferentes ángulos. Y por otro lado, lo de la codificación del semáforo de calidad permitió convertir un problema ambiental en uno matemático. Obviamente, eso nosotros lo hicimos como para poder entender, ¿verdad? Y poder graficar todo lo que nosotros se nos estaba pidiendo. Por lo tanto, obviamente, esto facilitó la aplicación de algoritmos y análisis de resultados. También, con respecto al dataset, con fue balanceado correctamente las clases. Eso ayudó a que el modelo no se inclinara por solo una clase y que aprendiera a distinguir entre todas, ¿verdad? Y por último, es que el análisis de importancia de variables refuerza que el enfoque del semáforo fue adecuado, lo que se eligió como base para clasificar la demanda biológica de oxígeno, y por otro lado también como que esa coincidió con lo que el modelo también consideró más relevante. Entonces, eso sería de parte de las conclusiones. Muchas gracias.